Día. Les habla Daniela Menagen, estudiante de la Universidad Militar Nueva Granada. Para la Facultad de Contaduría Pública de Estudios a Distancia, vamos a explicar hoy la actividad número 2 de la asignatura Auditoría 1. Nos piden entonces, por medio de un mapa jerárquico, desarrollar la lectura de la unidad 2. Tenemos entonces que aquí vamos a hablar de los elementos de la auditoría. La auditoría, dentro de su estudio, está compuesta por ciertos elementos los cuales tienen el objetivo de ayudar a que los procesos de una empresa y su objeto social se cumplan de la mejor manera. Estos elementos están compuestos en 4 elementos, los cuales son función asesora, independencia mental, objetividad y evidencia. La función de asesoría en una empresa no cumple con ningún tipo de subordinación laboral. Esta tiene el objetivo de analizar basándose en los datos, cifras, inconvenientes o la discusión que se está teniendo en la empresa. De esto, dar una opinión parcial para llegar a lograr un objetivo eficiente de la empresa. Siempre son contratos externos o siempre están por un contrato de prestación de servicios. No trabajan directamente en la empresa. Tenemos que siempre tiene que haber una independencia mental y funcional, porque es netamente necesario que la auditoría no ejerza subordinación por debajo del gerente en una empresa, ya que el objeto auditable necesita tener una independencia mental sobre las decisiones o funciones de las labores de la empresa o del gerente, ya que éste no puede ejercer presión alguna sobre el auditor porque se pierde la razón de ser de que ésta sea parcial e independiente. Tenemos también la objetividad, que es la razón de ser de la profesión del auditor. Es la asesoría que el auditor ha brindado, demostrando también que ésta es evidente y competente de acuerdo al ámbito presentado. La objetividad representa al auditor en cuanto a su profesión de ser imparcial, pues este es el elemento donde el auditor debe comprobar su certificación acerca de lo dicho u opinado. Es por esto que aquí no debe haber subordinación, o lo más recomendable es que no lo haya, porque esto representa no tener ningún interés acerca de los objetivos que se están tratando en la empresa. Tenemos el elemento de la evidencia, que es el respaldo que tiene el auditor soportándose con base en lo encontrado, dependiendo del tipo de auditoría en que se ha desempeñado. Es la parte donde proporcionamos la información necesaria para dar razón a nuestra opinión frente a la gerencia que ya hemos dado. ¿Esta de qué la obtenemos? De las cuentas que examinemos, los registros contables, los documentos de soporte de las operaciones, las declaraciones de los empleados y los directivos, los sistemas internos de la información, la transmisión de instrucciones, los manuales de procedimientos y procesos, entre otras. Tenemos ciertos tipos de evidencia, las cuales son evidencia física, cálculos, declaraciones de terceros, evidencia documental interna y externa, inspección, observación y registros de contabilidad. Tenemos también los tipos de auditoría. En los tipos de auditoría tenemos que, según la procedencia del auditor y según los objetos auditables, tenemos auditoría interna y externa según la procedencia del auditor. Según los objetos auditables tenemos auditoría financiera, operacional, auditoría integral, auditoría informática, auditoría tributaria, auditoría médica y otros tipos de auditoría, los cuales estamos explicando acá cada uno en el siguiente mapa conceptual. Para el punto 2 tenemos un ideograma de una lectura en inglés: Forensic Accounting, Fraud Theory and the End of the Fraud Triangle. Vamos a colocar entonces acá, tenemos nuestro ideograma. En el ideograma a continuación hablamos de la contabilidad forense, la teoría del fraude y el triángulo del fraude. Decimos que en este artículo se analiza la teoría del fraude, sus composiciones y los elementos, los cuales son los que sostienen la contabilidad forense. Este triángulo ha formado la base de la teoría del fraude y tiene 3 elementos: motivación, oportunidad y racionalización. Reconoce la insuficiencia de la teoría del fraude para explicar el fraude y los crímenes. Reconoce que hay dimensiones del fraude y delitos financieros y sugiere también algunas. También desarrolla un modelo más completo que considera explícitamente las múltiples dimensiones del fraude y delitos financieros para orientar la investigación a futuro.
Hay varias formas de interactuar con el triángulo. Por ejemplo, se pueden colocar los elementos en las piernas o en los puntos, pero lo fundamental es que la idea principal siempre permanezca como base. Listo, terminando estos 2 puntos, voy con las 5 conclusiones que me corresponden. Digo que la teoría del fraude consiste en 3 elementos, los cuales son motivación, racionalización y oportunidad. Como conclusión digo que hay varias formas de interactuar con el triángulo. Ese es el título o nombre que se le ha tomado, pero para realizar la investigación no es inconveniente utilizar cualquier forma geométrica siempre y cuando se mantenga la forma en la que éste pide realizar la investigación y no se pierdan de vista sus elementos. 3. Cuando se habla de auditoría, lo más recomendable es que ésta siempre sea llevada a cabo por un agente externo de la compañía, ya que al momento de tomar las decisiones, estas deben ser totalmente imparciales. No se debe ejercer ningún tipo de interés sobre las decisiones que se están tomando. Como cuarto, tenemos que el elemento de la evidencia es el elemento que nos ayuda a soportar la asesoría que hemos dado a una empresa, lo que es el elemento que nos ayuda a probar lo dicho ante la gerencia. 5. Al momento de hablar de auditar, incluimos el elemento de la objetividad, que es el elemento que explica la razón del ser del auditor en su profesión o en su manera en la que se está ejerciendo. Buenas tardes. En el punto 3, realizamos un cuadro comparativo de las diferentes clases y tipos de auditoría teniendo en cuenta definición, objetivo, tipo de auditor, normas técnicas para su ejecución, normas que lo regulan, herramientas de la auditoría. Lo realizamos en 3 frentes, que son la auditoría externa, auditoría interna y la auditoría operativa. En la auditoría externa se trabaja con profesionales independientes con formación en el área y experiencia comprobada. Ellos emiten dictámenes, tienen responsabilidad frente a terceros, civil, penal y profesionalmente. Realizan análisis de estados financieros y emiten opinión sobre su razonabilidad. Aplican las normas y principios regulados por la ley. Normas de contabilidad financiera, las normas del Comité de Interpretación de las Normas Internacionales de la Contabilidad, trabajan con NAGA, NIAS, etc. Se acoge y ampara en el secreto profesional. Emite un informe breve, puntual y sistemático según los modelos preestablecidos. El informe tiene efectos frente a terceros. Realiza una actividad puntual y en cortos periodos de tiempo dentro del ejercicio contable. Tienen facultad de dar fe pública. En la auditoría interna se trabaja con personal interno de la organización con conocimientos del tema. Informan y recomiendan. Responden frente a la organización donde están contratados por los trabajos realizados. Evalúan el sistema de control interno y proponen mejoras para alcanzar los objetivos. Las normas que lo rigen son las pertinentes a la organización en función de las mismas. También trabajan con los principios de administración, NICS, NIAS, etc. Solo depende de su ética profesional. Emiten informes extensos y descriptivos del control interno con propuestas de mejora. El informe es útil para la alta gerencia en la toma de decisiones. Realiza su actividad de forma conjunta durante todo el ejercicio contable. Está inhabilitado para dar fe pública debido a su vinculación laboral. La auditoría operativa trabaja con profesionales que no están sometidos a la norma legal, con experiencia en organizaciones, propone modificaciones, responde frente a la persona que los contrató. Analiza la organización y establece mejoras eficientes. Aplica técnicas de organización y experiencia. Depende de su propia ética
y de los acuerdos de confidencialidad que firmó. Emite informes a la dirección y a la alta gerencia con las acciones y mejoras a llevar a cabo. El informe es exclusivo de la dirección. Realiza una actividad puntual y en periodos establecidos. El control interno de una organización debe ser de manera permanente. Esto con el fin de realizar de manera oportuna cambios que traigan consigo mejoras a nivel económico, operacional y del personal que trabaja en la organización. Y por último, podemos decir que la auditoría interna como externa van de la mano en materia normativa, buscando siempre que la calidad de la información sea la adecuada para que la dirección tome decisiones en pro del ente económico que vayan ligadas a la eficiencia y coherencia de la realidad de sus operaciones. Muchas gracias.